Un nuevo episodio del podcast de Xauce. Hoy venimos con alguien muy especial, pero bueno, primero dar la bienvenida a David y a Robert. Hola, chicos. Hola. Muy buenas, aquí estamos de nuevo. Bueno, como os comentábamos, hoy tenemos a alguien muy especial en el podcast, tenemos a un invitado de lujo, alguien que vive la bici con la misma pasión que nosotros, que sabe lo que es pelear cada kilómetro y sabe lo que es llegar a lo más alto del podio a nivel internacional. Preparados para una charla sincera, divertida y llena de aprendizaje. Y sin más, pasamos a presentar a nuestro invitado. Si os parece bien, chicos, ¿bien? ¿Le presentamos ya? Han sido unas pistas, alguien que corre y que ha llegado a lo más alto a nivel internacional. Eso ya me está acotando mucho el círculo. Venga, pues presentadle, que seguro que la gente se está poniendo nerviosa. ¿Le damos paso? Le damos paso. Hola, David. Muy buenas tardes o buenos días, según cuando lo vaya a escuchar el podcast. Eso es. Es un falso directo, ¿no? Sí, sí. Bueno, nosotros estamos en directo. Al final, los podcasts hoy en día se lo pone todo el mundo, pues, o por la mañana o por la noche, cuando tiene un rato. Yo sé de gente que se pone a hacer rodillos y se ponen los cascos y a escuchar podcast y a darle. O sea que muchas veces rodillos pues, puede ser por la tarde o más bien por la noche, después de toda la jornada de trabajo. Sí. Y más en esta época que los días son tan cortitos. Sí, sí, sí. Bueno, David, cuéntanos un poco. Bueno, ya acabó la temporada. ¿Estás preparando ya 2026? ¿Estás en pretemporada o estás en descanso ahora mismo? Bueno, ya he hecho el descanso, estamos preparando el 2026, empezando a entrenar y bueno, trabajando un poquito ya más ordenado y haciendo las cosas un poco más con sentido de cara al 2026. Y bueno, al final, con los años, el parón, digamos, el descanso se ha reducido o la temporada se ha alargado un poquito más de empezar a principios de enero hasta acabar a mediados o finales de octubre. Antes se acababa en septiembre más o menos y ahora ya se acaba mucho más tarde y se hace un descanso muy corto y de momento empieza a entrenar otra vez, a trabajar y a preparar la siguiente temporada. Pero bueno, yo creo que como leí hace poco un artículo que hoy en día ya no se descansa, lo único se levanta un poquito el pie, se recupera un poco y de momento se pone una mano a obra para entrenar otra vez. ¿Vas a hacer algún ciclocross? No. No. No tengo tiempo. Entonces ya no hay Mi descanso. idea es hacer 2 meses, 3 meses bien de pretemporada, con mucha carga de gimnasio, bastantes horas, incrementando poquito a poco. Y bueno, no tengo tiempo para hacer ciclocross. De todas maneras, ahora el ciclocross ya es complicado. Al final está más días fuera de casa, preparar más material y me apetece estar un poco tranquilo, entrenar y disfrutar de la familia. Antes sí, hacía digo cross, hacía todo, pero porque me aburría en casa y me iba a volver para otro. Bueno, creemos un poco que la noticia más importante a nivel nacional del 2025 es que David Valero abandona la disciplina olímpica a nivel de alta competición, porque seguramente te veremos en algún rally en 2026. Sí, bueno, la verdad que fue una decisión dura de tomar porque ha sido todos estos últimos 13, 14 años corriendo cross country. Al final ha sido lo que me desvivió por ello, por hacerlo lo mejor posible y donde he tenido mi mejor resultado a nivel internacional. Y bueno, fue una decisión, pues después de la temporada que no iba saliendo como queríamos, que los circuitos estaban cambiando muchísimo, que el nivel de la gente joven venía muy rápido y dije, esto ya parece que me está quedando un poquito grande, creo que ha llegado el momento de decir, pasar página y disfrutar de la bicicleta de otra manera, que al final mi idea es seguir disfrutando de la bici, disfrutar del aficionado y sobre todo hacer todo lo que a lo mejor en estos años no he podido hacer porque estar centrado 100% en el cross country para rendir pues hipoteca muchísimas otras carreras que también siempre me han gustado.
Estoy Y preguntando yo solo, Robert David. voy a preguntar yo una Sí, sí. cosa a Valero. Eh, si te centra, o sea, si dejas el XCO olímpico, ¿tienes idea todavía de competir en alguna carrera? Te lo pregunto porque ahora mismo eres el vigente campeón de España de XCO. Entonces, Sí. si decides dejarlo a nivel de Copa del Mundo, yo lo entiendo, pero en España nos dejas cojos, nos dejas... ¿El campeón de España se vale o No. cómo? No, no, bueno, creo que no voy a aguantar, por mi manera de ser, no voy a aguantar sin correr en cross country, sobre todo por quitarme el gusanillo y por ver a ver cómo estoy y todo eso. Y yo creo que puede ser una manera diferente de hacer un entrenamiento de super calidad. Y bueno, Eso tengo un es. par de ahí anotado en el calendario de cada 2026, correr un cross country, pues paso para hacer un buen entrenamiento, para quitarme el gusanillo y disfrutar, porque al final no quiero zanjar tan radical porque sé que no voy a aguantar sin poder correr uno. Y luego, pues al final, el Campeonato de España, el nacional, pues me gustaría correrlo, disputarlo y sé que es muy difícil intentar volver a ganar el Campeonato de España, pero bueno, correrlo y quitarme esa incertidumbre. Acabas de Ya. soltar una exclusiva así por el morro. Sin... No le estás poniendo muy fácil. No, pero De que... bueno, al final yo Bueno, creo sí. que es mi deber ir a correrlo, intentar defenderlo e intentar hacer un buen campeonato de España. Al final es la carrera más importante que tenemos en España y en el que, bueno, aparte de ir a correrlo, pues también convivir ese día y tan importante con el resto de corredores que se juegan ahí todos los títulos nacionales. ¿Te consideras, David, un corredor, bueno, un corredor no, un tío que monta en bici que se pica? ¿Eres un Sí, bueno. picado? A ver, la persona que haga deporte que diga que no es picado es que no hace deporte. O sea, que Puede tú vienes hacer con la... algo. Al final, el que sale a hacer deporte, yo creo que de una manera o de otra, ahí es que no tiene ganas de picarte y no te pica al final. Pero sí, soy una persona digamos, de sangre caliente en cuanto ve un poquito de movimiento. Pasa que yo creo que también muchas veces cuando salgo con la grupeta, con la gente, pues a lo mejor me respetan un poco, pero... No te Ya. meten rueda, no se atreven a meter rueda. Pero bueno, cada vez la verdad que los jóvenes, pues es normal, al final van pisando, vienen con ganas y con ganas pues de cuando hemos sido todos jóvenes y que quieres de varias cabezas. Comentabas lo de los jóvenes, pero ¿qué es lo que más ha cambiado en todos estos años en el XCO? Bueno, yo creo que el cambio generacional ha sido muy importante y luego el cambio también de los circuitos. El cambio de circuitos, la disciplina de short track ha hecho que el Scott Country sea muy, muy rápido, aparte del nivel, lo que ha subido, está 15, 20 corredores en un minuto, es una locura. Yo le pongo un ejemplo muy fácil. Yo no veo en un Tour de Francia que lleguen 10 en una etapa de montaña, Ujú, en un minuto. claro. Es una locura. Para que se haga Pero una ya no idea solo eso, sino... un poco la gente, el nivel al que ha llegado el mountain bike. A ver, hay circuitos que sí, que se rompe más la carrera, pero que ahora mismo el 70%, el 80% de los circuitos se están acabando todos a la última vuelta, incluso llegando casi al sprint. Y es lo Ujú. que yo nunca he sido explosivo y al final he sacado mis grandes resultados por circuitos exigentes, condiciones extremas que se han hecho muy, muy difíciles y ahí es donde sacaba yo mi mayor potencial. Y estos últimos años, pues la verdad que con este cambio, con las generaciones que vienen, que son mucho más rápidas, más explosivas, los circuitos están quedando en circuitos de 1 hora 20 aproximado, pues no me está beneficiando, al final no es mi punto fuerte y bueno, o sea, yo lo he intentado, he puesto todo de mi parte para cambiar, intentar hacerlo todo lo mejor posible en estos últimos años, pero siendo realista al final me costaba muchísimo, muchísimo intentar estar adelante. Pues a mí me ha admirado la progresión que has conseguido realizar en Mm. tu vida competitiva, porque es tal cual lo estás diciendo y todos sabemos que cada uno de nosotros, o en general los deportistas, tenemos
unas capacidades, hay gente que es más sprinter, gente que es más diésel, que solemos decir, y cuando lo tuyo no es ser un sprinter, trabajártelo para llegar a ser, digamos, un sprinter, uff, es un trabajo duro y tú puedes decir que, vamos, has salido victorioso. Totalmente. Sí, bueno, he intentado cambiar todo lo posible los entrenamientos en cuanto a series cortas, mantener el gimnasio lo máximo posible toda la temporada. Y bueno, yo creo que por ahí he podido cosechar pues, un poquito mejor ese cambio. Pero sí es verdad que ahora este año pues aún se me ha notado muchísimo más que me costaba mucho. Sí es verdad que cuando me iba a correr maratón o a un ritmo alto mucho tiempo aguantaba muy bien porque tenía una buena condición, pero lo que era carrera de sprint me costaba muchísimo. ¿Consideras que tus mejores resultados, creo que ha sido así, a nivel internacional, los has obtenido con el XCO más moderno que comentaba ahora David? Sí, 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 pero claro, pero es cuestión de hace 2 años. Desde hace 2 años hasta ahora es que ha cambiado muchísimo. Es que Sí. yo ahora estoy viendo circuitos que hace 2 años sacaba 19 de media, 20 como mucho. Ahora es que estamos sacando en todo 22, 25. Es una locura. ¿Pero Una porque son locura menos duros o para, porque son menos técnicos? porque se han puesto de dureza igual, pero claro, las subidas no son tan técnicas, son subidas más rápidas. Y las bajadas son técnicas, pero son técnicas de mucha velocidad, de bypass, de... Al final, ahora mismo yo creo que en la serie de la World Cup, en torno a 2 circuitos, como mucho, pueden que bajen de 20. Todo lo demás son circuitos muy rápidos. Un- Luego, carrera de 10 minutos por vuelta. Cuando te das cuenta, está dando otra vuelta, otra. Y claro, al final eso hace que todo el mundo, cuando se va tan rápido, hay un grupo grande. O siempre tira uno o tira otro, tira uno o tira otro. Y al final hacen que la carrera sea muy, muy rápida. Y hablando de los cambios de circuito, está bueno, ya no el rumor, una realidad, se ha visto, la hemos visto en prensa, lo hemos visto en revistas, y hablamos de las 32 pulgadas. ¿Tú viste el cambio del 26 al 29? No en alta competición, yo creo que en alta competición tú siempre has competido con 29, si no me equivoco, ¿verdad? Vale, yo empecé a competir con 26 y el primer año que ya hice un buen resultado en el Campeonato de España, ya llevaba Ya 29. era menos. Y ese cambio, la verdad que para mí, por mi estatura y todo, me vino muy, muy bien. Al final era un cambio que me venía bien. Las 32, pues, bueno, yo he probado alguna cosa, pero Ah, no, pero la he probado en talla M, así ha sido nada, no probar en campo ni nada. Y bueno, yo creo que fue ese otro antes y después en el ciclismo de mountain bike. Está todo por descubrir, está todo por hacer aún, pero bueno, yo creo que será a lo mejor una incertidumbre. Ahora mismo lo que es la incertidumbre de que 29 o 32. ¿Y claro. qué Si consideras bien que durante... podría, ay, perdona, que No, no, sí, podría ser más Roberto. beneficioso en maratón o en XCO? Con el tipo de circuitos que hay ahora mismo, en XCO iría muy bien, porque una vez que lance esa rueda, iría muy rápido. Y en maratón también, en maratón que siempre son más pistas, más single track rápido, también puede ir muy bien. Sí es verdad que el para arranca cuesta un poquito, pero claro, depende del tipo de terreno y depende de la velocidad que vaya a llevar en cada momento. Ahora, aquí será lo complicado también de cómo afecte algo que, bueno, no es competición, pero afecta directamente a la competición, que es el mercado de la bicicleta. Prácticamente todos los sponsors que existen en el mundo del mountain bike, más que del ciclismo en general, del mountain bike en particular, son marcas del sector de la bicicleta. Y en una talla S, por ejemplo, ostras, entraría, o en una XS de algunas chicas, entraría una rueda de 32.
nos veríamos 29 y 32. David, ¿tú qué opinas también? Que llevas muchos años también en el sector, David García. Sí, que aquí hay Pues muchos David. somos tres David, ¿eh? Pues a Aquí. ver, yo aquí me atrevería a hacer una apuesta y es, yo creo que las 32 pulgadas van a ser más rápidas. Yo creo que las 32 pulgadas van a quedarse. Lo que no sé es si desaparecerán las 29 tan rápidamente como han desaparecido, digamos, las 26 y las 27. Yo aquí tengo un poco mi teoría y a mí me gusta, ya lo he dicho en otros podcasts y la gente que me conoce, me gusta más el trial, el enduro. Entonces, ¿qué pasa? Que para ese tipo de disfrute, cuanto más grande sea la rueda, pues más incómoda de mover es. Entonces, yo creo que para competir, estamos hablando de un público que, vamos, de un público de corredores que van a estar en forma, que van a ser capaces de mover esas ruedas y sacarle todo su jugo. Lo que yo ya no sé o no tengo tan claro es que el usuario medio sea capaz de sacarle ese jugo a la rueda de 32 pulgadas, porque a lo mejor se le hace una bici un poco más torpe o incómoda de manejar. Pero eso lo va a dar el tiempo. Yo tampoco tengo la bola de cristal, pero creo que sí se van a quedar y que la gente va a ir muy rápido con las ruedas de 32. Y otra cosa más, ¿llegarán las 32 a carretera? Que eso no Ahí va a ir lo, por ahí lo ahí. veo más difícil. La UCI es mucho más restrictiva. Pero porque la UCI no quiera. Ujú. Claro. Bueno, yo creo que al final ahora mismo tiene que pasar el tiempo. Tiene que pasar un poquito el tiempo a ver cómo va evolucionando y a ver los corredores y las marcas lo que quieren apostar por eso. A lo mejor no quieren explotar todo el mercado, o no ven todavía un momento. Pero Y en ahora la siguiente pregunta. Perdón, David, sí. pero en carretera, yo creo que están diciendo de limitar desarrollo si mete una rueda grande. Te limitan los ya, calcetines en altura. ya Claro. no va a tener nada. Pero para que al final en carretera, con las velocidades que se llevan, que hoy en día todo el mundo está haciendo la etapa de montaña con bicicleta aerodinámica, un tipo de rueda así puede ser subir aún más rápido. ¿Y el camino en medio, en el gravel, qué pasará? ¿Llegará el 32 al gravel? El grave irá encaminado de lo que vaya de carretera. Sí. Claro. Y lo que dice la UCI. Pero es curioso cómo la UCI en carretera es súper restrictiva y es súper clásica y acota todo y no permite prácticamente nada. Y sin embargo en montaña ha permitido o permitió en su día que compitieran juntas ruedas de 26-27 o de 27-29 y ahora ya ha aceptado el 32 y también viene a decir que se pueden correr juntas. Ujú. Es curioso, a mí me parece sorprendente. Una pregunta, David, con respecto ahora a esto que ha comentado David Valero, con respecto a lo que ha comentado David García ahora mismo. En las Copas del Mundo, en muchas ocasiones se ve, pues quien lo vea en televisión, o sea, alguien ha visto una carrera en directo, que cuando estáis en los boxes, os pasan una tablet por la bicicleta y cuando vais a entrar al box y os pasan también, os como que os miden la rueda, el ancho o algo así. Cuéntanos un poco qué hacen ahí. Bueno, eso es uno de los protocolos que hace la UCI, pues, el de la tablet te hace un escaneo para ver si llevamos algún sistema electrónico dentro de la bicicleta, tipo de motor o algo así. Y bueno, es un escaneo que hacen a la bicicleta sin superficial. Y luego lo de grosor de la rueda, sobre todo lo hacen en el short track, porque en el short track tenemos un mínimo de anchura del diámetro y claro, hay circuitos que son muy rodadores, que por ejemplo nosotros en algún circuito he llegado a montar un 2.0 que da la normativa y claro, a la hora de rodar pues se nota mucho. Incluso ha habido gente que monta ruedas de gravel para ver, para al final buscar el rendimiento, la velocidad y que la bicicleta ande para, pues al final la competición intenta limar lo máximo posible para intentar estar lo más adelante posible. Y eso es lo que mide el grosor, que al final está haciendo rodillo, va
te controlan. Y luego aparte también te verifican la bicicleta. Para mucha gente que nos pregunta ¿por qué no cambié de bicicleta del short a la carrera del domingo? No, porque short track la hacemos tenemos que correr con la misma bicicleta, por ejemplo, el mismo cuadro que corremos el domingo. No podemos modificar ancho de cubiertas, llantas, pero cuadros no podríamos modificar. Si es doble, doble, y si es rígida, rígida. ¿Horquilla? ¿Puedes cambiar? Pues a mí me pillan los dedos. Yo creo que ha habido gente que ha corrido con rígida, pero no sé, ahí ya, yo creo que sí se podría cambiar, ¿eh? Pero Bueno, igual es decir, corro con una horquilla de sí, sí, 32 y la carrera con 34. sí, eso sí se podría hacer perfectamente. Sí, ¿Y la tija telescópica? ¿El short track sin tija y la sí, sí, carrera sí. con tija telescópica? También. Todo menos el cuadro. Al final el cuadro es que dicen, vale, si corres con rígida el short track, un short track que no tiene nada, el domingo tienes que correr con rígida Vale. también. O sea que Puede es un ser, poco pero tiene que ser la ley. tiene que ser también exactamente el mismo cuadro. A ver, ha habido veces que se te rompe el cuadro, que Claro. puede pasar, que se parta, y porque al día siguiente tenemos entrenamiento, que te caiga y le dé un golpe, pues no, tienes que ir a la UCI, tienes que verificarlo, comprobarlo y enseñarle todo. Y tienes que correr con el Sí, mismo con sistema cuadro de rígido. cuadro, sí, cuadro rígido, cuadro doble, pero Ujú. tienes que verificarlo todo con ellos. O sea, pero fíjate que no puedes llegar y decir lo cambio porque tengo una preparada para el short track y otra exactamente igual para la carrera, sino que hay que o sea, hay que verificar. De hecho, lleváis una pegatina puesta, ¿no? Sí, De la UCI. llevamos la bici verificada una pegatina y el domingo, el día de la carrera, pasa el juez también, comprobando que tiene la pegatina en la bicicleta. Ujú. ¿Qué Sí. piensas que va a echar del menos de la World Cup? De eso, un poco del circuito internacional, del gran circo del mountain bike. Bueno, pues al final el ambiente. Yo creo que el ambiente que genera la World Cup va a ser complicado de que lo tenga, porque al final ese ambiente único, Copa del Mundo y son las carreras que marcan el- la tendencia en cuanto a los mejores corredores de mountain bike. Pero bueno, yo creo que corrí muchas carreras y lo echaré en falta las primeras y luego cuando diga, "Buah, cómo me retorcía", digo, ya no lo echaré tanto en falta. No, pero bueno, seguro que sí, porque el ambiente al final, cuando está en un equipo que hay un ambiente que todos hablamos el mismo idioma, como aquel que dice de mountain bike, eso es muy bonito y la verdad que lo voy a echar mucho en falta, pues estar con Carlos, estar con los mecánicos, con el resto de compañeros, que al final pues se ha hecho un vínculo muy grande que bueno, ahora estos días pues para mí están siendo complicados porque ya sí que dice ver el final del final y bueno, la verdad Bueno, que pero son cosas. se abrirá otro equipo, otros compañeros, y es verdad que Carlos y tú habéis hecho historia, vamos a decir, pero a lo mejor sigues haciendo historia, Eso ¿no? es. Bueno, por eso hice la apuesta de querer seguir haciendo historia, de querer seguir, digamos, vinculado sobre todo a la competición, porque ya no me veía diciendo, va, aparco la bici y me monto en la bici para disfrutar y ya está. Me gusta entrenar, me gusta salir a montar en bicicleta y me gusta correr. Y ahora yo creo que, bueno, este tipo de disciplina en la que me va en evacuar, pues la verdad que me llama la atención y como nunca he podido dedicarme 100% en estos 13 o 14 años, es decir, voy a hacer un año entero al maratón, como nunca lo he podido hacer, creo que este año pues tengo mi incertidumbre, tengo mi ganas y sobre todo tengo mucha ilusión. Cuando estuvimos hablando el otro día que te dije, esto le va a hacer gracia a David, porque este podcast nació, porque cuando hablamos por teléfono muchas veces con David García siempre decía, tenemos que hacer un podcast, porque todo esto que estamos hablando se podría hacer en un podcast. Y el otro día, hablando con David Valero, dije, David, tío, colgamos porque me estamos soltando aquí todo ya. Y una de las preguntas que te hice fue porque mucha gente a veces considera, o incluso consideramos, que, bueno,
ya ha acabado su ciclo, se va al maratón. Pero de una forma un poco, ahora ya se va a hacer maratón. Ha habido grandes corredores de XCO que han ido a maratón pensando que lo harían bien y ni se les ha visto. Y en otras disciplinas deportivas, como puede ser en el atletismo, el corredor de 1500, que luego se pasa a 5000, a 10.000, incluso a media maratón o maratón, se ve como una evolución. ¿Es una evolución también en un ciclista de montaña ese paso del XCO, de la disciplina olímpica al maratón? Por fisionomía, por... no sé, cuéntanos un poco tu opinión ahí. A ver, yo creo que sí. Yo creo que, a ver, es un cambio muy diferente. Tengo que cambiar muchísimo mi manera de, sobre todo de entrenar, como hemos estado hablando, que al final he tenido que hacer más gimnasio, más series cortas, más enfocar al mountain bike nuevo de cross country. Pero bueno, yo creo que por mi filosofía, mi cuerpo al final es un cuerpo de larga distancia. Mido casi 1,90 m. Al final rodando me desenvuelvo bien, subiendo me desenvuelvo bien y bajando me desenvuelvo bien. Al final yo creo que en maratón, con el paso de la hora, me voy encontrando, me gusta la dinámica, me voy encontrando bien. Al final siempre he corrido maratón, lo he pasado bien y he disfrutado. Yo creo que también va a ser una presión diferente. Va a querer hacerlo bien, pero no va a tener los nervios y la adrenalina que te da la salida de la Copa del Mundo. Tiene más margen también de error. Yo digo, en cuanto margen de error a que a lo mejor está corriendo una carrera por etapa, el primer día pincha y puedes disputar, no la general, pero puedes disputar etapas. A un día, pues también las carreras de Copa del Mundo de maratón, pues son carreras de un día, pero claro, no son 1 hora y media, que no puedes cometer ni un error. Son 4 horas que puedes darle la vuelta al cuerpo o puedes reventar 3 o 4 veces que luego puedes resucitar. pero, pero sí, a ver, yo creo que al final el nivel de maratón más o menos lo tengo. Tengo que adaptarme a la disciplina, a correr muchos días seguidos, muchas horas. Y luego, pues, a ver cómo voy llevando, pues, estrategia de carrera, alimentación, que también es muy diferente. No lo es igual correr 1 hora 20 a full gas que correr 4 horas, teniendo en cuenta que tienes que llevar mucho más medida de alimentación, sobre todo de cara a la última hora. Y luego también tienes que tener en cuenta el material. Al final tienes que correr conservando el material. No puedes correr sabiendo que en 1,5 km o 2 tienes zona técnica y puedes cambiar ruedas. Tienes que ser mucho más autosuficiente. Bueno, son otra manera diferente. Pero bueno, yo creo que es la manera que todo el mundo que hace bicicleta y compite en cualquier carrera es la manera en la que se ve envuelto. Y porque al final el cross country, pues la Fórmula 1 de la bicicleta de montaña, que cuando pasas por bosses te van dando los tiempos, si te hace falta agua te dan agua, si pinchas te cambian ruedas. Y aquí es como más supervivencia. Al final es el mountain bike que practica el 98% del usuario, creo. Pero bueno, una cosa, ¿cómo que se pincha? ¿Cómo va a pinchar con X a C? Sí, parte la llanta. No, fíjate, has comentado algo. Bueno, es que siempre decimos, joder, te ha dicho que ha pinchado tal. He pinchado, bueno, David nos puede decir aquí, y de hecho este año en la Copa del Mundo de Andorra hicimos un vídeo con Coloma, sí, el que decíamos, él nos contaba que la palabra pinchazo es la palabra corta que se utiliza, pero suele ser normalmente una raja grande. Los pinchazos, pues, siempre en Pinchado general. pinchado hoy en día no se pincha. Es que ya tienes que tirar la cubierta Claro, directamente. Ya no, el sí. pinchazo de antes que decía, bueno, se ha pinchado la rueda. No, no, es que coger tu casa, tirar la cubierta y montar otra nueva. ¿Alguna vez crees que el sellante te ha salvado? De decir, uff, que ya sea en un rally Sí, o en sí, sí, un sí, sí. maratón. A ver, yo no sé si por ser yo, pero desde que
se inventó el tubeless y el líquido antipinchazo, a mí me dio la vida. Yo había días que salía con la bici aquí de casa y podía pinchar 3 o 4 veces fácilmente. No sé si era porque me metía por todos sitios o por qué, pero de que apareció el tubeless en mi vida es la salvación. Y bueno, en casa mi hijo lleva bicicleta con cámara y yo le meto X-Sauce dentro para que no pinche. Sí, sí, También. sí. Que, por cierto, Eso es David, que si no... mi hijo aprendió a montar en bici, que estoy súper contento. Que siempre te preguntaba, tío, mi hijo no sabe montar. Y ya aprendió. Y ahora quiero que se aprenda, porque se me escapa. Oye, ¿y hay algún momento así que recuerdes alguna carrera especial de verdad que dijeras, joder, si no llega a ser por el sellante de esto que has oído, que pierde presión, que tal, que cual, ostras, que sí, que no, que me repara, no me repara y al final ha reparado? ¿Alguna anécdota así que Sí, sí, recuerdes? sí. A ver, recordar así de que me esté jugando algo, creo que no. Pero de pinchar en carrera y escuchar y tapar, eso sí, muchas veces, muchas veces. Y luego también ahora el tema de Punt Track y de que muchas veces te metes y como vemos poca presión, te hace ¡fum! Y luego ves la rueda que los francos está sellado el destalonar más de lo que tenía que destalonar. Pues esa es una de las cosas que me gustaría quizá preguntarte, porque hoy en día se tienden a llevar presiones bajísimas en tubeless, pero es que el sistema tubeless, yo siempre, como profesional del mundo del tubeless, con los sellantes, con los kits de tubelizado, con todo, el sistema tubeless se sujeta, es decir, el neumático se sujeta en la llanta gracias a la presión. Cuando bajamos mucho la presión, es verdad que conseguís mayor agarre, pero entre comillas estás jugando un poco con la seguridad de la rueda, porque como tú dices, en algún apoyo, en alguna curva, en alguna frenada, puedes escuchar "psst", porque Sí, has sí. hecho un apoyo muy fuerte y al llevar una presión relativamente baja, el tubeless no ha sido capaz de soportarlo y ha perdido presión, pudiendo llegar a destalonar incluso. Ahí después vienen las controversias de las llantas con el gancho, el hook, no hook y tal, que ayuda o no ayuda en estos casos. Pero ¿tanto se nota en competición bajar ese punto o 2 puntos más que os compensa bajar la presión aunque sabes que puedes tener algún problema de destalonamiento o... A ver, eso lo cambié yo muchísimo en mi manera de conducir y en mi manera de meter las presiones. Antes era un corredor que me gustaba llevar bastante bajas las presiones, pero en torno a hace 4 o 5 años lo cambié y empecé a meter cada vez más presión, sobre todo en la rueda trasera. A ver, te digo, estoy saliendo ahora con 21,5 y adelante sí llevo 17,5 más o menos 18, depende del circuito. Si hay barro, a lo mejor lo bajo un punto más. Pero es que al final lo que dices, vale, tienes más agarre, pero entre agarre, muchas veces con el neumático que llevamos, que tiene un caucho blando y ya se amolda muchísimo al terreno y tiene muchísima tracción, entre agarre y andar la bicicleta, ¿qué cogemos? Pues yo casi prefiero muchas veces llevar un poquito más de presión, la bicicleta va a andar más y que luego el neumático haga su trabajo. No que el franco de la cubierta agarre porque se retuerza o porque vaya bajado de presión y se vaya adaptando al terreno. Al final llevamos un taco que se supone que el taco tiene que hacer su trabajo. Y yo soy partidario de llevar un poquito más de presión, que la bici ande y bueno, y no jugármela, sobre todo en eso, en que cuando llega un apoyo, porque al final en un circuito que a lo mejor da 6 de vuelta, pues puedes tener 15 apoyos de esos. 15 apoyos, cuando haces 3 o 4 veces, ya se te ha bajado 2 puntos de presión seguro. Claro. Y cuando te das cuenta, va en llanta y le coges una piedra, Efectivamente. llantazo, corte y chao. Y luego el franco, que al final no es lo mismo llevas tu presión, que el franco no se hunde tanto y no tiene las opciones de un corte lateral,
a llevar la presión, un poquito más de presión, el flanco no se achata tanto, no se hunde tanto y los cortes laterales te lo evades. ¿Y en alguna ocasión has tenido que cambiar la rueda por bajar la presión por estas situaciones, que no son pinchazos, y decir, digo, voy tan bajo de presión que necesito llegar a la zona técnica y me la cambien la rueda? Sí, a ver, sí, en alguna carrera sí me ha pasado eso, pero bueno, no cambiamos rueda. Lo que es, metemos una bombona CO2, metes aire rápido y ya está. Y ya arrancas. Sí, sí. O incluso te dan una bombona CO2, la metes con el adaptador y es lo más rápido que cambiar rueda. Claro. Pasa que ahí Si ya te no pones a cambiar controlas rueda, la presión, no controlas los bares, que ya, pero cuando va en carrera ya llega. Si Te da va igual. lo mismo. vas vacío ya. Es como cuando dicen carrera, he pinchado, que es la misma cubierta, te ponemos la misma cubierta, otra. A ver, si vas disputando, pues dices, bueno, pues lo monto. Pero si tampoco vas, dices, ponerme lo que sea. Si lo que quiero acabar y ya está, si ya el día se ha cruzado de tal manera que nada. ¿Cuál ha sido Normal. David, el momento más duro en una prueba que has vivido? Que recuerdes. Pues te puedo decir que sea este año en Logan. En Logan no, sí, en Logan. Hostia, fue un día de esos que se me cruzó, pero no andaba la bici, no, estaba el día muy, muy, muy complicado. Y yo creo que puede ser uno de los días que más he sufrido. Además, después de esa carrera decidí parar 3 o 4 días y no tomar la salida a la siguiente Copa del Mundo, que era Val di Sole. Y me quedé en casa entrenando e intentando buscar sensaciones y bueno, refrescando un poquito las ganas de competir. Y por No el fue el día de contrario, Van der Poel. No, pues, en el Vanderpool al final son cosas que pasan, no son cosas Te llegó a pedir que... disculpas? No, 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 que va. Son cosas que pueden pasar y ya está, pero bueno, al final que son, son incertidumbre de carrera, sales y no sabes lo que te puede encontrar. creo que está entrenando por Altea ahora. Acércate un día y le dices, ¿qué? Y le meto el codo. Te acuerdas de mi cara? Y bueno, como te decía, y por el contrario, el mejor recuerdo de una carrera. Al final, tanto como el bronce como la Copa del Mundo que gané, o es subcampeón del mundo, cualquiera de esos 3 días son días increíbles. A ver, subcampeón del mundo, pues te queda un poco la espina sin decir, va segundo detrás de Nino, pero es que fue una carrera muy bonita. Cada vez que la veo fue una carrera increíble. El bronce, pues al final el bronce olímpico, pues ese día, esos 2 días, tiré 2 días sin dormir, fueron increíbles y para mí ha sido lo que más marcó mi carrera deportiva. Y luego el día de Snowshoe, pues sí que cada día ha sido diferente. En fin, han sido situaciones totalmente diferentes. El día de Snowshoe, pues poder ganar una Copa del Mundo unas condiciones extremas y allí pues al final me marcó muchísimo. Se día podía haber corrido desnudo porque iba lleno de barro al final. Ay, no, mira, Dios. Fue increíble. ¿Crees que David Valero podría haber sido campeón del mundo de XCO? No lo sé. A ver, creo que si el sketch hubiera tenido alguna referencia, lo hubiera tenido más factible. Pero como era imposible porque había muchísima gente, no tenía referencia ninguna. Pero y después otras carreras, no sé, es que al final a toro pasado, como dicen, Claro. todo puedes lo ver de otra manera, pero cuando estás en el sitio, in situ, es complicado. ¿Hasta qué punto la psicología juega un papel importante en el XCO y en el XCM, en el maratón? A ver, yo creo que en el XCO la psicología es importante, porque al final sentirte seguro es importante. Pero si tienes esa seguridad, esa tranquilidad de que estás en forma, de que estás bien y llevas la racha de decir, no, estoy competitivo,
la psicología, bueno, pasa como a un segundo plano porque tienes confianza tuya plena. Y bueno, luego depende de cómo tú la gestiones con el resto de rivales en las situaciones de carrera. Al final, según situación de carrera, pues la gestiones de una manera o la gestiones de otra. O tú juegues con la psicología de los compañeros, que también eso es importante. Al final, ahí todos nos vamos retorciendo, pero claro, si tú eres más duro que otro en ese momento, pues psicológicamente lo puedes hundir. Que al final hay Ujú. muchas carreras así. Y luego en el maratón, yo lo que más psicología o lo que más me cuesta a lo mejor es etapas largas que dice y no pasan los kilómetros y no pasan los kilómetros. Pero bueno, eso debe ser. Luego cuando Bueno, van pasando o quedan pocas, pues dices, pues ya me queda poco. pero en el maratón sí puede funcionar, o de hecho sí funciona más el trabajo en equipo, el tener una liebre, el decir me engancho aquí a la rueda de hacer la picaresca y me engancho a la rueda, que no te veo yo a ti muy corredor de hacer eso, ¿no? Sino más bien de tirar, de engancharte una rueda y a falta de 2 kilómetros pegar el susto. Bueno, sí, no. Hay maratones que sí, hay otros maratones que no. Al final depende del nivel, de la distancia y luego lo que se vaya seleccionando y el ritmo. Al final habrá maratones de todos. Por ejemplo, este año el mundial que estuve, claro, eran 120 kilómetros, 5.000 metros. Ahí la rueda, vale, sí, va guardando un poquito, pero cuando ya va 5 horas ya dice ni rueda ni nada, si, si no tiene fuerza. Ya. Y además íbamos todos los corredores, corrimos así, muy, muy conservadores, pensando en el final de la carrera. Igual no es como una Titan Desert que ahora se ve estrategia de equipo a tope en la que llevan a su líder durante muchos kilómetros. ¿Te has planteado hacerla este año o vas a esperar? No, este año no, este año ya tengo el calendario visto y no tengo hueco para la Titan. Voy a esperar otro año. Este año entre las Copas del Mundo de Maratón, la K-Pep y luego la preparación previa a la Cape, más lo que corra más por etapas, no tendré mucho tiempo para hacer más cosas. Y Y los hablando rally, y los de... rally. Y los rallies, claro, que corre. Y hablando de 2026, ya pensando en 2026, ¿puedes contarnos dónde estará David Valero en 2026? Sí, bueno, en 2026, pues al final, como hemos dicho antes, quería hacerlo bien quiero hacerlo bien en maratón y yo creo que la manera de hacerlo bien ha sido buscar un equipo 100% de maratón que tenga ya unos años y experiencia y bueno, que corre con Climatiza Orbea, que bueno, yo creo que se han hecho una estructura muy fuerte para este 2026, que aparte de mantener a Samuel Porro, que al final es un referente a nivel mundial de maratón, a Sturman, a Luis y a Sebas, han fichado también a otro corredor más, me han fichado a mí, o sea, vamos a ser 6 corredores. Y yo creo que va a ser uno de los equipos referentes en Bike Marathon este 2026. Y, y yo creo que ha sido una apuesta fuerte por ellos y una apuesta por mí por decir, a ver hasta dónde llego en esta disciplina. Bueno, pues Sí. ahí lo tenéis. La primicia Primicia mundial. Bueno, yo creo que al mundial. final es hacer, mm, intentar hacer todo lo mejor posible en este 2026 y pues 2027 también. Y bueno, me veo con ganas y con ganas de descubrir lo que es la disciplina Bike Marathon 100%. Pues al final siempre está siguiendo todas las carreras desde, digamos, desde la barrera, sin estar corriendo, pero siempre me ha llamado muchísimo la atención y siempre que he corrido, pues me lo he pasado bien. Tengo muy buenos amigos que corren maratón a nivel mundial y bueno, yo creo que no es como decir, no, está acabado para el cross country, te va al maratón. Hay muchísimo nivel en el maratón. Yo creo que muchas veces no se demuestra el nivel que hay porque, bueno, no tiene la parte de repercusión, digamos, de televisión y todo eso. La Ujú. mediática sí la tiene y la participación
tiene muchísima más participación que cualquier carrera de cross country, pues porque el que va a correr un maratón es la gente que monta en bicicleta a diario y a la vista está que cualquier maratón, pues de 300, 400 corredores puede haber fácil y a eso, pues al final es el que más practica bicicleta. No se retransmite en televisión, pero hay muchos streaming y la prueba es la Cape Epic, la Mediterranean Epic, que tienen una audiencia brutal. Sí, sí, sí. Yo creo que, a ver, hay pruebas a nivel mundial que lo están haciendo muy bien. La Keep lo está haciendo brutal y yo he sido el primero que estaba entrenando y hasta que no acababa la etapa no me iba a entrenar, porque al final la retransmisión es increíble. En Mediterránea Epic igual, al final cogieron la dinámica de ir retransmitiendo con buenos comentaristas, leyendo muy bien la carrera y la verdad que tiene muchísimo tirón y muchísimos seguidores. Y bueno, luego también Andalucía también el año pasado ha hecho un streaming. La verdad que bueno, yo creo que poquito a poco se va a ir inculcando un poquito más todo lo que es esa visibilidad. Y yo creo que también, por mi parte, quiero darle un poco más de visibilidad al maratón, un poco más de visibilidad, ponerlo donde realmente se merece, está muy bien visto, pero yo creo que aún se le puede dar mucha más visibilidad y mucha más repercusión, que al final yo creo que es lo que un poco la labor que también me gustaría hacer con el Bike Marathon. Fíjate, David, que hace unos años los puntos de algunas pruebas de maratón puntuaban para el ranking de XCO. Pero llegó un momento en que la UCI esto lo cambió. ¿Esto quizás fue también una zancadilla para el maratón? Sí, yo creo que sí, pero bueno, a ver, es que ahí es un arma de doble filo. Al final la UCI lo quitó por el tema de que había países que conseguían las plazas para los Juegos Olímpicos corriendo carreras de bike maratón. Y al final dijeron, vale, si hay gente que no corre cross country y consiguen, tienen la plaza para ir a unos Juegos Olímpicos sin estar en la disciplina, pues yo creo que fue un poquito más por eso. Que, claro, le perjudicó al bike marathon porque muchos corredores, pues, que por ejemplo empezaban la temporada corriendo 2 o 3 carreras por etapas como modo de entrenamiento, conseguir unos puntos y al final hacía un stage que estaba muy bien, pues ya no iban porque pues, dice, pues si no voy a sacar, no voy a sacar nada en claro, pues tampoco no me interesa correr ese tipo de pruebas. Bueno, fíjate, pero por otro lado ha podido darle al maratón el que tenga su importancia como disciplina única sin tener que apoyarse en la disciplina olímpica. Sí, a ver, yo este año lo está siguiendo un poquito más pensando también en el 2026 y bueno, aparte que corrí, el inicio de temporada fue corriendo, preparando la Cake junto a Tiago, e hicimos muchas carreras por etapas y luego me enfoqué en el final de temporada en el Mundial de Bike Marathon y el Brasil Race y bueno, yo creo que sí que ha tenido mucho tiro en ese aspecto. Chicos, ¿tenéis más preguntas? Yo me he quedado. No, yo tengo muchas, por ejemplo, pero nos ha dicho que estaba muy cansado, que No, les no, vamos a bueno, ya dejar he espabilado. descansar. Es que ayer estuve en un evento y era fuera y hoy madrugué bastante y me vine para casa. Bueno, fuera era en Sevilla, que a 3 horas y media de aquí. Y tuve que madrugar porque mi mujer tenía revisión en el médico y tenía la revisión a las 12 y nos levantamos a las 6:30 para venirnos. Paliza. Ah, Y vale. ya entrené y todo, bueno, ya. Pensaba que iba a decir que había madrugado porque tenéis que ir al médico a las 12. Digo, no mejor te levantas a las 10:30. No, vienes de No, no, Sevilla. no, no. Vale, Claro, para vale, eso vale. tenía que venir de Sevilla. Ya, Y ya, 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 ya. mientras que llegaba y todo, y íbamos con los 2 niños, y no sabes tampoco lo que te puede pasar. Pero bueno, así están los Una, pobres, que ulti- escuchaba más a mi hijo que a mí. una pregunta que se me viene ahora. Eh, ¿Cuánto tiempo piensas que puedes estar? Bueno, te lo dirá el tiempo y te lo dirán las carreras, pero ¿cuánto tiempo crees que puedes estar a un máximo nivel compitiendo?
No sé. No, a ver, no Entonces, sé, no sé. Es que tampoco me he planteado eso. Mientras que el cuerpo me vaya dejando rendir y entrenar bien y no me haga lesiones y también me apetezca, porque al final también, no sé si llegará el momento de decir, no tengo más ganas de correr, no quiero. Pero mientras que tenga retos y ilusión, yo creo que montar en bici me gusta montar todos los días. Si ahora me he tirado 15 días de descanso y me dolía todo el cuerpo. Me dolía todo. Y digo, si es que al final la medicina es la bicicleta. Pero, pero bueno, yo creo que aunque deje de competir, voy a seguir montando en bici, pero no sé cuánto tiempo voy a poder rendir a un máximo nivel. Que un máximo nivel claro. al final digo está entre los 10 20 días mejores del mundo en la disciplina que intente estar. Ujú. Vale. Robert, Nada, yo tengo muchas preguntas de preparación sobre la Cape Epic, que esta va a ser tu tercera, pero lo que te digo es que podría estar preguntándote otra hora más. Así que yo creo que te vamos a dejar. Hacemos otro día otro podcast. Por mí sí, encantado, vamos. encantado. Hacemos la previa de la Cape Epic. Estaría muy bien, Vale. sí. Bueno, este año no sería la pareja con el que vamos a ir, pero bueno, ya sabiendo los corredores del equipo, yo creo que con cualquier pareja va a ser buena. Luego la que hay es una incertidumbre. Al final es la carrera que hay gente que ha estado liderándola y luego no la han acabado. Y es la carrera más incertidumbre y más ese que puede ir a tope de forma y llegue el segundo día y diga, ala, adiós la que ir. O el primer día en el prólogo y dice, te caiga o pinche o O un pinches virus. no, pinches no. O un virus, al final. Esa carrera también fue muy dura para mí, ¿eh? Ya. Que antes cuando me has dicho las carreras duras, buah, eso también lo pasé muy mal, ¿eh? Este año cuando pasé, una de las etapas coincidía que pasábamos por donde me retiré y iba con Pablo y se lo comenté. Y ¿te acuerdas aquí lo mal que lo pasé? Es que en mi vida me he retirado creo en 3 o 4 carreras en todo lo que llevo corriendo de profesional. Cada vez mejor, cada vez peor, pero para mí retirarme no me entra en la cabeza. Pues Al final, eso dice Dice mucho mucho de ti. de ti, sí, porque hay bueno, corredores que enseguida tiran la toalla y ahí entra un poco lo que antes te preguntaban de la psicología. Hay que tener la cabeza centrada y saber que hay momentos en los que se disfruta y hay que disfrutarlos a tope y momentos en los que se va a sufrir, porque la bicicleta yo creo que es así y la competición de alto nivel, pues al máximo. sí, sí. Además, yo creo que lo digo, recordar así a simple ese que de retirarme, me acuerdo que me retiré en un campeonato de Andalucía cuando era sub-23 por un golpe de calor. Pues ese ya no tiene más remedio. Bueno, Ya haría Me calor. tuvieron que llevar a la ambulancia y ponerme suero y malísimo. Y causa luego, justificada. sí, luego me retiré, bueno, me retiré, no, me sacaron, solo me sacaron una prueba de Copa del Mundo, que fue mi segundo año corriendo Copa del Mundo en Asta, me dobló Asalo, que también, esa también bueno, me sacaron, no me retiré. Claro. Y luego en la KPP ese año. Creo que después no recuerdo yo ninguna carrera que no haya acabado. Así por de no acabar. Así hay muchas Alguna que por ahí. dice, hay muchas de esas que dice, a ver si me pasa algo y me sacan, pero van pasando gente y dice, no, no, si ya que estoy aquí ya tendré que acabar. Sí. Bueno, eso también yo creo que demuestra que eres un piloto fino, porque hay gente que tiende a romper más, pero por lo que nos estás diciendo, en toda tu vida no te has retirado por roturas de cadenas, no has dicho No, roturas de cadenas, no has dicho roturas de rueda o eso, reventones. No, eres un piloto fino. ¿Crees que eres un piloto fino entonces? sí, eso, yo creo que me considero que soy bastante fino en cuanto a ese aspecto, sí. A ver, rotura de cadena no he tenido ninguna rotura de cadena. A ver,
no vaya que este año el acta de golpe. Pero no, a ver, yo creo que al final también con el tiempo aprendes que cuando vas entrenando intentar, lo que hemos dicho, conservar material, que no te pasen cosas y al final todo eso también es una manera que los entrenamientos, al final en un rally te sabe el circuito del 100%. Y cuando cometes sí es porque va saturado de sobreesfuerzo. No es porque diga no me sé el circuito, es porque no tiene ya ni reflejos ni manera de reaccionar para solventar los errores. Eso es verdad. Y ahí vuelvo a enlazar con lo que has dicho o que hemos hablado antes de la bajada de presiones, que hay mucha gente que yo creo que no se da cuenta, o bueno, yo lo voy a decir aquí y después la gente lo pensará y lo sopesará. Pero cuando tú sales en carrera, estás fresco, estás fuerte, pilotas fino, pero cuando van pasando las vueltas, va pasando el tiempo, estás agotado, estás reventado, vas al límite, no eres capaz de ir tan fino y si has bajado la presión a niveles límite de 0,8 o tal, ahí es cuando puede llegar el problema de un mal apoyo, un llantazo y echar al traste toda una carrera que te Sí, has estado sí, trabajando. total. Bueno, la última. Te vamos a ver en el gravel este Sí, año. sí. Sí. No había duda ahí. Sí. A ver, los primeros meses no, pero arrancaré aquí en Baza, en Utopía. Así que estáis invitados a los que Ujú. tengáis ganas de venir a disfrutar de una buena prueba de gravel. Y luego en 15 días el Campeonato de España de gravel también, lo quiero hacer. Y luego ya de ahí en adelante tengo todo un calendario por descubrir. porque, porque apuntaré una cosa, apuntaré Un a año de otra. transición realmente para ti. Sí. Pero bueno, al final gravel me encanta. Yo no puedo decir que... Y yo creo también donde vivo es que acepta muchísimo la bici de gravel. Y la verdad que a mí gravel es lo que decía. Desde que estaba en MMR tenía una tag de ciclocross, le montaba una rueda un poquito mancha y me iba a hacer gravel con la bici. Y la tengo en casa. Al final, yo es lo que digo, si me quitaran toda la bicicleta, lo único que me quedaría sería con la de gravel. Ah, mira. Fíjate que hay muchas críticas al gravel, sobre todo el sector Sí, de... pero a ver, yo creo que también por el terreno donde vivo, al final me da un poquito de todo. Pero yo con la de gravel salgo con la grupeta. Me voy a hacer pisteo y me pierdo por la sierra y disfruto. No hago senderos porque al final estás limitado, no puedes bajar igual de rápido que una de mountain bike, pero para quitarme el gusanillo, pues puedo hacer alguna cosa. Pero a mí es la bicicleta que, a día de hoy es la bicicleta que me ayuda a desconectar de la bicicleta. Ujú. Ah, mira. Y te deja hacer fondo, me imagino, Sí, por los, aquello. los fondos y todo eso lo hago cuando hago 4 horas y quiero hacer otra, quiero hacer un puerto o quiero hacer cualquier otra cosa diferente también. O hace mucho frío o está lloviendo, o cojo la de gravel. Al final también tiene mucha más seguridad Ujú. esa bicicleta cuando está el asfalto mojado, cuando hay unas condiciones climatológicas complicadas. David, te Oh, vamos a dejar que te vayas con la familia. Ya Darte las está. gracias por acompañarnos no solo ahora, sino a lo largo de todos estos años en el XCO. Has formado parte de la familia de Xauce durante bastantes años, creo recordar. ¿En MMR llegaste a estar con Xauce? No, en MMR, Yo cuando has estado yo, con Marlon, cuando ¿no? yo lo No, dejé, broma, pasa que broma. me fui de MMR con Carlos y ya empecé con Xauce. Sí, sí. Sí. Fíjate tus mejores resultados. Claro. Pero sí. Ay, son Bueno. muchos. Ha sido cinco temporadas más o menos. Mm. Bueno, Así que al final ha sido, bueno, la verdad que muy contento. De todo, como habéis tratado del producto, de todo. Al final no puedo tener queja ninguna. Y es lo que dice, a la vista está, que no hemos pinchado. Solo hemos rajado. Bueno, pues muchas gracias a ti por atendernos. sí.
Pues nada, esperamos a ver si hacemos otro más adelante y comentamos y pasamos un buen rato. Sí, sí. Y Pues ya nos venga. Ahora, comentas qué tal la experiencia del maratón. Vale, vale. A nivel exclusivo, casi. Sí, 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 sí. Ahora tengo que descubrir nuevas metas. Seguro. Lo dicho, David. Un abrazo y Bueno, muchas gracias. muchas muchísimas gracias. gracias a vosotros. Buenas noches. Adiós, adiós. Chao. Chao. Hasta luego. Bueno, pues ya nos quedamos Bueno, nosotros solos. Bueno, yo creo que ahora ya mismo ves. hay un montón de gente que corría o que corre en XCO que está diciendo, bien, uno menos. Y un montón de gente, como ha El dicho, maratón. en maratón y en gravel que está diciendo, me cago en la leche. Sí, Pero bueno, totalmente. dicho Bueno, con con el cariño, ¿no? cariño, claro. Sí. Bueno, Bueno, pues nos ha dado varias noticias, o sea que sí, 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 sí. contentos. Sí, 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 sí. Vaya que sí. Además, es que Exclusivas. es un tipo genial, muy Sí, no, cercano David, la verdad siempre. es que yo me río mucho con él. En todas las carreras que coincido con él, me vacila mucho, porque me vacila mucho. Pero bueno, le tengo mucho cariño, le conozco desde hace muchísimos años, casi desde que nació. Está muchas veces, pues creo que el primer Talks que hicimos en Xauce fue con David Valer precisamente, Ujú. y nos abrió la puerta de su casa. La verdad que fue bonito y lo recuerdo con un montón de cariño y se le va a echar mucho de menos en el mundo del XCO, ¿no? Seguro. Pero Pero bueno, le bueno, veremos, le va a seguiremos dar viendo en carrera, como él ha va a dar dicho. guerra en el. Sí, sí, Pero sí, sí. volverá, ya ha dicho, ya ha dejado Sí, sí, caer sí. que Ya ha dicho aparecerá. que va. No, no, de hecho ha dicho, voy a correr el campeonato de España. O sea, soy el actual campeón y voy a defender el El título. título. Y no se lo va a poner fácil a No los creo, contrincantes. no creo que se lo No, ponga. nada, nada. Es un picao. Vale. Bueno, Bueno, ¿teníamos pasamos a nuestras alguna pregunta? cosas. Ay, Sí, perdona. sí. Sí, No, sí, no, perdona. Sí, no, precisamente, no le perdona. iba a Perdona. dar paso a una cosa que nos habían preguntado por email a David el otro día, que era sobre cada cuánto hay que lubricar Bueno, entonces entramos ya en temas en técnicos materia. más de productos X-Sauce. Bueno, Sí. ¿cada cuánto tiempo hay que lubricar la cadena de la bicicleta? Bueno, pues aquí se podría escribir una tesis. A ver, yo voy a dar unas opiniones. Yo, por ejemplo, me gusta lubricar cuando noto que la cadena ya tiene un poco el efecto sonajero. A ver, me explico con lo del efecto sonajero. Normalmente cuando lubricas la cadena, los bulones se quedan con el propio aceite que queda entre medias. Aunque tú toques la cadena, la tocas y los bulones no se mueven, pero cuando la cadena ya va haciendo kilómetros y va perdiendo lubricación, pues justo antes de que ya empiece a sonar, que empieza a chirriar, se empieza a notar o a apreciar un efecto sonajero. Y es que si tú te bajas de la bici y das un toque con el dedo así en plac, plac sobre la cadena, pues el bulón, como ya no tiene aceite, está suelto y suena un poquito. Es un ruido muy característico. Yo no sé, yo creo que nadie ha hablado del efecto sonajero nunca en las cadenas, pero a mí me gustaría que la gente cuando escuche el podcast también nos mande sus impresiones e incluso que nos escriba pues, un correo electrónico y nos diga. Porque yo cuando me compro una cadena o una bici, pues porque el efecto sonajero cambia con cada modelo de cadena y con cada tipo de lubricante. Es decir, Ujú. si tú utilizas siempre el mismo lubricante, pero cambias de modelo de cadena, por ejemplo, estás llevando, hombre, pues una XTR y pasas a llevar una XT o una STX, no sé ahora mismo cómo van los grupos, o si es en el RAM, estás utilizando una XX0 y pasas a utilizar una GX, es que se nota muchísimo. Es decir, las Fíjate, David, cadenas, dentro de la misma marca, según la gama, el sonido es distinto. sí, sí, y más que sea distinto, que también lo es un poco el matiz del sonido, pero ese ya no es tan importante, es que hay cadenas que incluso sin lubricante no suenan prácticamente.
y cadenas que en cuanto que les falta un poquito de lubricante empiezan a chirriar y aquello es tremendo. Y la verdad es que no hay nada que menos nos guste a los ciclistas que ir con una cadena con un chirrido ahí continuo. Entonces, bueno, volviendo a lo de cada cuánto tiempo hay que lubricar y todo eso, a mí ya digo que me gusta cuando compro una cadena, si es siempre el mismo modelo, porque la verdad es que soy fiel a los modelos, pues esto no tengo que hacerlo tanto. Pero cuando te compras una bici y viene con una cadena, yo lo que hago es, primero, salgo con ella y voy viendo lo que dura la lubricación en esa cadena, en ese modelo concreto. Porque como digo, a lo mejor estabas acostumbrado a una cadena de un modelo y tú hacías de media 3 salidas y te aguantaba 3 salidas y después tenías que lubricar. Pero a lo mejor cambias de cadena, de modelo de cadena, y resulta que pasan a ser 2 o pasan a ser 4. Entonces, yo lo que siempre digo es que no hay que obsesionarse con lubricar siempre igual, sino que hay que escuchar a la cadena. El efecto este sonajero que yo digo, hay que escuchar a la cadena y la cadena te va a hablar con ese ruidillo. Entonces, El hombre después, que susurraba las cadenas. sí, aquí tendremos que hacer una película o sacar un libro. No, a ver, el tema es Pero sin duda lo que sí realmente... da es para hacer una tesis, y no es broma, Sí, ¿eh? sí, sí, Da para efectivamente. ir de modelos de cómo hacerlo, de según el tipo de salida, cómo esté el terreno, barro, Claro, es que la polvo. gente, según esté hablando yo esto, empezará a decir, ya, pero es que depende de si llueve, de si no llueve. Obviamente, Claro, o sea, es que hay claro. muchos factores que van a influir para que tú tengas que lubricar más o menos. Ujú. Pero el efecto sonajero no falla. Y además es que está unido a, por ejemplo, a las condiciones climatológicas. Obviamente, si el tiempo es un tiempo medio de verano, seco, pero no hay mucho polvo, pues la cadena va a durar más tiempo lubricada. Si está muy polvoriento, el polvo va a ayudar a que el efecto sonajero llegue antes. Si estamos en invierno y ha llovido y hay agua y la cadena se lava, el efecto sonajero va a llegar antes. Entonces, cada ciclista yo creo que tenemos que aprender un poco a leer, igual que se prepara la gente, dice, yo para esta carrera o para tal día voy a llevar tal neumático, y cambian neumáticos, cambian presiones en función de si suben más o menos o el trazado de la carrera. Pues es que la lubricación también tiene su parte de prever. Es decir, va a haber buen tiempo, va a haber malo, preveo lluvia, no preveo lluvia, preveo agua, hay ríos, hay vadeos. Todo hay que tenerlo en cuenta para decidir incluso si lubricar con un tipo de lubricante o con otro tipo de lubricante. Y porque mira, sin ir más lejos, por ejemplo, las ceras en general son un tipo de lubricante que piden lubricación diaria. Porque primero no suelen durar ya de por sí tanto como los aceites. Y realmente no, creo que no te debes permitir el lujo de decir, bueno, hoy he salido llevando cera en la cadena y realmente no, la cadena no me pido lubricación. Pues yo en ese caso te diría, lubrica. Con cera sí que yo recomiendo lubricación diaria. Con aceites, ahí la cosa cambia. Ya los aceites pueden durar más salidas. Pero con la cera yo no me la jugaría. Con la cera, la ventaja, la principal ventaja de la cera es su limpieza, pero su punto débil es la duración. Entonces, como el punto débil es la duración, pues yo ahí sí que aconsejo lubricar a diario. Y aunque pienses que va a durar, no te la juegues, porque si al día siguiente haces una salida un poquito larga, se te puede quedar corta la lubricación del día anterior. Además, David, el efecto acumulativo que tiene la cera. Sí, efectivamente, ya hemos hablado a veces, el efecto acumulativo de la cera es algo que la gente a veces no lo sabe, pero está ahí. Ujú. La cera siempre nos dicen que hay que primero limpiar la cadena, retirar los restos de aceite. Esto es debido a que si aplicamos cera sobre una cadena que tiene aceite, la cera no se va a pegar, no se va a adherir al metal, porque como tiene aceite, esa capa de aceite va a hacer una película, va a hacer una mezcla, un barrillo, pero la cera no va a poder secar y adherirse bien al metal.
Entonces, porque habrá gente que dirá, pues yo he mezclado, yo tal, y me ha ido bien. A ver, obviamente, puede ir bien, pero para que la cera funcione al 100% y le podamos sacar todo su rendimiento, hay que aplicar la cera sobre una cadena limpia y sobre una cadena seca. Y cuando vuelvas de montar, yo te aconsejo, con un trapo más o menos limpio que dediques a esa cadena, limpiarla un poco, quitar los pocos restos que puedan quedar de suciedad, que normalmente en una cadena encerada son pocos, y volver a lubricar. Y esa capa invisible de cera se va sumando. Es decir, el primer día la cadena con cera a lo mejor te dura, voy a exagerarlo, pero te dura 1 hora la salida y después dices, jolín, me ha durado poco, no me gusta la cera. Espera, ten paciencia, limpia y lubrica. El segundo día a lo mejor te va a durar 1 hora y media y el tercer día ya te va a durar 2 horas. Estoy exagerando, no es que esto Sí, sí, sea sí, así, sí. después hay muchos factores que van a influir en que eso dure más o menos, pero a partir del tercer, cuarto día ya el efecto acumulativo ya se nota y ya tienes una cadena encerada en condiciones óptimas. Entonces, bueno, Un ejemplo práctico, David. Me lo invento, ¿no? Verano, una zona muy seca, con mucho polvo y nada de barro. Tengo una cadena totalmente limpia, le aplico cera y voy a hacer una ruta larga. En esa ruta recomiendas, primero, lógicamente, lubricar el día de antes con cera, en el caso de que quiera utilizar cera. Y segundo, llevar un botecito de Prolub de nuestra cera de los pequeñitos encima. bueno, para el caso de las ceras, es verdad que, a ver, aquí me voy a explicar y vamos a entrar en un tema, porque habrá mucha gente que me dirá, a ver, ¿por dónde empiezo? Como tú has dicho, día de verano, hemos lubricado la cadena con cera el día anterior, salimos. Si la salida es muy larga, o si de repente tienes que vadear un río, puede ser que la cera se te quede corta, vamos a decir. Entonces, en el caso de la cera, yo sí que recomiendo llevar un botecito pequeño. Pero aquí, acto seguido, voy a decir otra cosa. Si, por ejemplo, si tú has lubricado la cadena ayer con cera, has dejado secar, y de repente miras que ahora miramos muchas veces, miras la aplicación y, ostras, mañana llueve. Pues yo te recomiendo que hagas una segunda lubricación para mañana, porque las condiciones van a ser más extremas, va a haber lluvia, va a haber agua, y como la cera no resiste tanto esas condiciones extremas, una doble lubricación va a ser beneficiosa. Pero ojo, hazlo el día de antes. No lo hagas nunca antes de salir. Es decir, habrá gente que dirá, pues la doble lubricación me va a aportar, como aporta más aguante a la cera, pues ayer lubriqué, hoy me he levantado, he mirado al cielo y de repente, y va, está lloviendo. Lubrico y salgo. No, ese es un grave error, porque la cera que aplicaste el día anterior ya se ha secado, ya se ha adherido a la cadena, y si tú aplicas de nuevo cera sobre la cadena que ya Para enceraste salir. ayer y sales, acto seguido sales, la nueva capa que has aplicado ablanda la anterior Ah, y va a hacer que las dos capas se vayan antes. Si tienes que hacer una segunda o si quieres poner en práctica la doble lubricación de cera para condiciones, vamos a decir, un poco más exigentes o extremas, siempre respeta los tiempos de secado. Es decir, lubrica, deja secar y haz la segunda lubricación y deja secar antes de salir. Que dependiendo de si hace más frío, más calor, pues puede claro, no cambiar. es igual. Claro. A ver, si estás en casa, yo te puedo decir hasta que cojas el secador del pelo Sí, sí, y sí. le des, y le des, y le des, y la seques. Y la seques todo lo que puedas antes de salir. Si te quieres entretener en ello, obviamente. Habrá gente que dirá, joder, me voy a entretener yo en secar. A ver, estamos hablando de casos hipotéticos y de Sí, gente sí, que sí. le gusta y vamos a decir de los frikis que a veces pues hacemos cosas De lo de las bueno, tesis pues hay del otros que, lubricante. claro.
Bueno, yo voy a decir una cosa, si eso lo cortamos, pero en la prueba de inmersión de cera que hice este verano, con nuestra cera, me he aguantado más de 1000 kilómetros sin el efecto sonajero. Es verdad que le hice una limpieza perfecta en una cadena nueva, inmersión, dejarla secar perfectamente y me ha aguantado mucho. Y ahora ya, esto si queréis lo cortamos. 1000 kilómetros en carretera o en montaña. 1030 en carretera, sí, En y carretera, sin vale. lluvia, eso sí. Y sin ¿Lo lluvia. cortamos, David, o lo dejamos? Bueno, ya se verá después. Yo aquí lo que puedo decir es que en carretera es verdad que las condiciones son más limpias, por lo general. No hay factores como el polvo, el barro, que van a hacer que la cera se degenere o se estropee antes. Entonces, en carretera, bueno, yo haría más pruebas. Sabéis que mi opinión sobre los baños de inmersión en cadena, pues yo los respeto, pero a mí como ciclista práctico, pues toda la parafernalia de sumergir, secar, tal, no tengo tiempo casi para montar en bici, pues como para encima estar teniendo que hacer los procesos de inmersión. Pero es verdad que, bueno, hay mucha gente que sí quiere dedicar ese tiempo y le saca Viendo su... un poco en rodillo en cómo iba la cadena, sin ser un test ahí profesional ni de laboratorio, la bici va más rápido con la cera. Pero claro, Más eso rápido hay que qué. más rápido, por los mismos vatios, más kilómetros por hora. Con la cadena en inmersión. Con la cadena en inmersión y solidificada. Respecto a cuando la has lubricado otras veces, tú estás hablando ahora de que has comparado de cuando tú lubricabas con la cera normal, bulón a bulón, o Y, con la misma cera pero en inmersión. exacto. Ujú. Ujú. Hombre, la mayor duración en kilómetros en parte tiene su lógica, porque cuando nosotros lubricamos bulón a bulón, pues el lubricante que es capaz de llegar hasta el interior del bulón es mucho más limitado que cuando se sumerge. Cuando se sumerge, al estar inmersa, pues el bulón satura, llega a llenarse por completo. Entonces es verdad que hay mayor cantidad de cera dentro del bulón, con lo cual, por lógica, tiene que Ujú. tender a durar más kilómetros. Claro. Eso sí tiene su lógica. Ujú. Vale. ¿Teníamos otra pregunta, Robert? Teníamos una consulta que nos hacían si nuestros sellantes funcionan con cámaras TPU. Sí, bueno, además en aquí creo que fuiste también tú, Roberto, Sí. el que me ayudaste, ¿no? Que tenías algunas por casa, Sí, porque yo... todavía la tengo ahí en el trastero, que le pinchamos la cámara. Chicos, os hago un inciso. Para el que no lo sepa, ¿qué es una cámara TPU? Ah, pues mira, Porque buena igual hay quien no lo sabe. pregunta. Es verdad, porque la gente damos por hecho que sabe todo, pero a Eso veces es. no es cierto. ¿Nos ilustra, Robert? Sí. Pues es como los Danones, las cámaras tubolito que se pusieron de moda, que son, en vez de ser de látex o de butilo, son de un material que es TPU. No sé si tiene otro nombre técnico también. Es más plástico. Entonces, pues... Es otro tipo de plástico, sí. Están las y cámaras negras de toda la vida, que son las de butilo, que se suele decir, ¿Sí? por hacer grandes grupos. Las de látex, que son también porque la gente identifique, suelen tener la pared muy finita, porque el látex tiene la capacidad de poder ser muy fino para aguantar la presión. sí, es más Y de, poroso, eso sí. Pierde, de un día para otro te pierde presión. sí. Y después están las de TPU, que es un tercer material plástico, que yo por lo que he visto es como más rígido, creo que no se estira tanto como una negra de butilo o una de látex, que son súper elásticas, si estiras de ellas vas a estirarlas, pero la de TPU es flexible, pero no estira. Aguanta un poquito más los Corrígeme pinchazos. si me equivoco, pero creo que esa es una de las Sí. principales características. Si alguna vez una persona duda de si tiene una cámara de TPU, si la estiras, si tiras de ella y la estiras, no cede prácticamente. Sí.
Además, aguanta un pelín más a los pinchazos, pero si sin estar dentro de la cubierta la hinchas con la bomba, es muy fácil que explote. Ajá. Así que... O sea, Y la, necesita una resistencia exacto. para no explotar. El Luego propio sí que es neumático y la verdad que llanta. son un poquito mejor a la resistencia a la rodadura, es decir, que con menos esfuerzo vas más rápido. Y la prueba que hicimos fue esa de pinchamos la cámara, le metimos líquido y yo la he tenido meses y meses y meses ahí en el trastero, maleándola, dándole vueltas y no ha perdido nada de presión. Una rueda de Ujú. carretera, además, Una rueda de carretera. que siempre es un poquito más exigente. Pues las de montaña, como suelen llevar presiones inferiores, pues hay gente que a veces puede pensar, bueno, una de montaña, como tiene una presión, pues ya hablábamos antes con David, desde 0,8, con 1, pero puede llevar a tener 2, 2 y pico, pues ya son presiones relativamente bajas. Las de carretera, como tienen una presión, pues que resumir entre 4, 5, 6, ¿no? Esta ahora. En túbeles está entre 4 y 5 y pico, dependiendo el grosor. ¿Kilos? ¿Hablamos? Kilos, sí, o bares. Con cámaras, vamos, con cubiertas con cámara, pues 5,5 o 6. Hay gente que lo mete un poquito más, incluso. También depende, no es lo mismo llevar 23 milímetros que 28 o 30 como se lleva Sí. actualmente. Ujú. Entonces, las cámaras con TPU, bueno, si os parece, hablamos de las cámaras en general. Pueden utilizar líquido de túbeles y en X11 tenemos líquido de túbeles para cámaras Específico, específico. además. Sí, 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 se puede meter dentro de la cámara. Aquí las únicas limitaciones que tenemos son el tipo de obús que haya en la cámara, porque los obuses gordos, o sea, la válvula gorda o la Schrader, pues ahí el obús siempre se desmonta, en una válvula gorda el obús siempre se desmonta, con lo cual deja el canutillo de la válvula libre para poder meterlo de forma cómoda. Ujú. En las válvulas presta o finas, ahí ya nos podemos encontrar de todo. Porque aunque es verdad que el tubeless mayormente sí que tiene los obuses desmontables, aunque sean presta o fino, en las cámaras ya lo normal es que el obús no se pueda desmontar. Entonces, en nuestro caso, en el líquido de X-Sauce, que es el de color rojo o rosa, el sellante para cámara, como nuestro producto es muy líquido, eso facilita el poder introducirlo dentro de una cámara, aunque no se pueda extraer el obús. Es decir, el obús Ujú. simplemente en ese caso hay que aflojarle, quitarle todo el aire, porque lógicamente si hay aire dentro de la rueda, pues la presión no va a dejar que el líquido entre, pero después ya lo único que necesitaremos es un inyector, una jeringuilla, vamos a decir, con un macarrón. Ahora no tengo yo por aquí ninguna, mira, si Bueno, hubiera... tenemos un reel en Instagram, os invitamos a que visitéis nuestro perfil de Instagram, donde tenemos un reel en formato carrusel en el que explicamos específicamente, que me explicó David cómo tenía que explicarlo yo, y muy detalladamente cómo rellenar con la jeringa y con el sistema del Xtube todo el Xtube, o no se cambió el nombre, ¿verdad? ahora ya es el level Level tester. tester. Level tester, perdón. Ah, bueno, sí, sí que es distinto. Bueno, se explica, si veis este carrusel, podéis ver cómo es el proceso de poner el líquido sellante dentro de una cámara. Perdón, que te corta, David. Pues, No, pero está bien, que al final tiene que ser que esto tiene que hemos que aportar todos. Así que efectivamente, en cualquier tipo de cámara, sea de butilo, sea de TPU o sea de látex, se puede introducir líquido sellante antipinchazos. Precauciones a tener en cuenta después cuando esté ya el líquido introducido. Pues, a ver, en cuanto a mantenimiento, prácticamente no va a tener, porque igual que el líquido sellante en una rueda tubeless sí que hay que revisarlo, en una cámara, como es un sistema, vamos a decir, cerrado, prácticamente no va a perder presión, ese líquido se va a mantener ahí dentro durante años. Yo en mi bici de trial lo he tenido
la verdad es que años y años. Ahora mismo ya Mm. no hago nada con esa bici porque era una Monty T19 que la tengo ahí para museo, pero, Reliquia, sí. pero duró muchos, muchos años. Y, y no hay que renovarlo tanto como como en el tubeless. O sea, que si una de las cosas que os echa para atrás es el tener que revisar el líquido, como pasa en el tubeless, en el caso de cámaras no hay problema. Pero también tenéis que tener otros factores a tener en cuenta. Hay otros factores, y es que dentro de una cámara el líquido, vamos a decir que no va a tener una eficacia tan grande como en el sistema tubeless. Y me explico. En el sistema tubeless es más difícil llantear y el líquido puede, no digo que siempre suceda, pero puede llegar a tapar un llanteo, una pequeña raja Sí. en el neumático. En el caso de cámaras es mucho más difícil que que una raja de un llantazo sea tapada por el líquido. Por eso, digamos que en eso ahí gana el tubeless respecto a la cámara. La cámara, mientras que sean pinchazos de un cardo, de pinchazos por punción, que son, vamos a decir, un pinchazo redondo, lo más probable es que te lo va a reparar y no vas a tener ningún problema. Pero si son llantazos, ahí no va a ser tan eficaz. Entonces, aquí cuando usamos cámaras, yo rompo una lanza en favor de las presiones un poquito más elevadas. El tubeless permite bajar bastante más la presión. También digo que no se vuelva la gente loca porque el tubeless se sujeta la llanta, la cámara se sujeta a la llanta por la presión interna, entonces cuando bajamos a presiones de 0,7, 0,8 nos estamos un poco jugando el pellejo, pero la cámara no hay problema de bajar presión, pero bueno, no hay problema. También una cámara, si la bajas mucho la presión, al final flanea y te vas a caer. Pero me Claro. refiero que no es tan peligroso, ¿no? O sea, la cámara no se sujeta, el neumático con cámara no se sujeta en la llanta por la presión. Que bueno, habrá gente que dirá, pues también, bueno, sí, pero no de forma tan importante. Entonces, en el caso de cámaras, ya digo, líquido sellante sin problema. Subir un poquito la presión, un pelín más que con el tubeless. Porque además es curioso, yo cuando yo antiguamente solamente había cámaras. Yo, como soy el viejo, siempre digo, aquí soy el viejo de la familia de Xauce. Yo empecé montando con cámaras, no había tubeless. Cuando llegó el tubeless, me di cuenta de que yo antes montaba en bicicleta y la rueda de atrás la llevaba con 4 kilos de presión, y esto era literal con cámara, Sí, porque sí. si no pegaba llantazos y no terminaba las carreras. Entonces no era cuestión de que me gustara ir con 4 kilos, yo prefería ir con 3 kilos o con 2 kilos 8, pero es que si no, no terminaba la carrera. Es cuestión de querer Y acabar, claro. claro, entonces yo lo que quería era acabar. Pero me di cuenta cuando llegó el sistema tubeless que para tener la rueda con la misma dureza que la tenía con la cámara, ya no necesitaba meter 4 kilos. Con el tubeless ya me quedaba en 2 kilos con y medio, por ejemplo. Entonces, esto es algo que la gente no sé si sabe, y es que no se pueden equiparar las presiones en cámara con las del tubeless. Es decir, si alguien te dice, yo en mi rueda de tal medida, con tal cubierta, llevo tal presión con cámara, no metas la misma con tubeless. El tubeless siempre te va a pedir un poco menos, porque si metes la misma presión que con la cámara, el tubeless va a ir como una piedra. Y viceversa. Claro. Si una persona está acostumbrado a llevar tubeless y normalmente lleva 2 kilos, por decir algo, si por cualquier razón tienes que meter una cámara, no metas 2 kilos, porque con 2 kilos en esa cámara se te va a quedar corto. Probablemente vas a necesitar 2,5 o 3, dependiendo de cada tipo de rueda. Bueno, y lo interesante que es esto para las bicis de los niños, que siempre sales, cuando el chaval es pequeño y está aprendiendo a montar en bici, sales con él y vuelve frustrado porque ha pinchado. Ya. Esto puede ser muy, muy, muy Bueno, interesante. claro, al final en las escuelas, yo hay veces que en las escuelas, eso, hay muchos días que se hacen, yo que conozco
y yo también he sido monitor, pues a veces hacíamos un día, era el día de aprender a cambiar cámaras y aprender Claro. incluso a meter el líquido ya, enseñábamos a veces también, sí, pero para los niños pequeños además, como las ruedas no suelen ser convertibles o susceptibles de hacerse túbeles, no les queda más remedio que ir con cámara, porque en las ruedas pequeñitas de 20 pulgadas, es que yo sepa, es complicado. Alguna hay de doble pared, pero hay muchas que no se pueden tuberizar. Vale. Chicos, ¿tenemos más preguntas? Pues aquí ahora entre medias no, ha dado para Vale. mucho. Pero bueno, Bueno, que si seguro. tenemos... A mí Sí. lo que sí me gustaría era volver a recordar a la gente que nos escuche que de verdad que nos mande sus consultas, sus preguntas, porque aquí vamos hablando, en muchos casos son opiniones personales, pero muchas veces son totalmente discutibles y es verdad que a lo mejor alguien dirá, jolín, pues a mí en tal circunstancia me pasó esto y esto no me funcionó o tal. Siempre hay que tener en cuenta todos los factores que tenemos en la bici. Como decíamos antes, si mañana va a llover, no es lo mismo ir con lluvia que ir en seco. Porque si hay lluvia, pues por ejemplo, interesa llevar un poquito menos de presión, porque una rueda muy hinchada, muy dura, va a resbalar mucho más fácilmente que una rueda con menos presión, que se va a adaptar un poquito mejor a las irregularidades del terreno, sobre todo hablando en montaña. En carretera ya es otra cosa, pero en montaña, de salir con una rueda un día de lluvia con mucha presión o con poca presión, está la diferencia entre caerte o no caerte muchas veces. Vale, Pero pues si os parece... claro, también hay que adecuar la velocidad y el pilotaje a esas condiciones. Eso es. Que va a depender mucho del piloto, lógicamente. Del piloto, del conocimiento o no del circuito, etcétera. Pues si os parece, chicos, vamos a dejarle a aquellos que nos escuchen o que nos vean unos deberes. Uno, lo que acaba de comentar David, que nos dejéis vuestras dudas, vuestras consultas, las preguntas que queráis hacernos y en medida de lo posible, y si sabemos, las intentaremos responder, sobre todo David. Y por otro lado, si os parece, decidnos a quién nos gustaría que invitáramos al podcast. Y si está en nuestra mano, pues igual le podemos invitar y que pase un ratito con nosotros. Pues nada, ¿Vale? lo dicho. Bueno, pues nos despedimos. Un Nosotros placer. hablamos mañana, como cada día, O dentro de un rato. o en un rato. Y darle las gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Pues venga, hasta el Vamos. siguiente. Venga. Bueno, saludos. Chao. Hasta luego.